Voy a decirte una verdad desnuda. El desapego no es algo que llega con el tiempo. No es un mantra vacío ni un simple ejercicio para distraerse. Si lo fuera, no existirían personas que, después de años, siguen reviviendo un recuerdo como si hubiera ocurrido ayer. Pero el problema no es la persona a la que intentas soltar. El verdadero problema es lo que esa persona representa en tu mente. Una historia que construiste, una promesa que nunca se cumplió, una versión de ti misma que todavía permanece atrapada en ese vínculo. Por eso, no importa cuánto intentes ignorarlo, sigue ahí, no porque sea amor, sino porque tu mente está aferrada a una ilusión. Carl Jung lo explicó mejor que nadie. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Si no comprendes esto, seguirás atrapado. Jung creía que el apego no está realmente ligado a las personas en sí mismas, sino a los significados profundos que proyectamos en ellas. Cuando nos aferramos a alguien, en realidad estamos atrapados en una parte de nosotros que aún no hemos reconocido. Por eso afirmaba que, mientras no hagamos consciente lo inconsciente, viviremos como si estuviéramos siendo guiados por algo que no comprendemos. Desde esta perspectiva, el desapego no consiste simplemente en dejar ir a alguien, sino en mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué despierta esta persona en mí? ¿Qué parte de mí estoy intentando recuperar a través de ella? Jung veía estos vínculos como espejos. Cuando sufrimos por alguien, muchas veces no es por esa persona, sino por lo que creemos haber perdido dentro de nosotros mismos. Seguridad, amor, valor, pertenencia. Y es justamente ahí donde comienza la verdadera liberación. No se trata de luchar contra los sentimientos, sino de comprenderlos, integrarlos y descubrir lo que están intentando enseñarnos. Para Jung, todo aquello que no aceptamos en nuestro interior genera sombras, partes reprimidas que terminan dirigiendo nuestras decisiones de forma silenciosa. Y mientras no iluminamos esas sombras, continúan manifestándose en nuestras relaciones, repitiendo los mismos patrones una y otra vez. El desapego, entonces, no nace del olvido, sino de la conciencia. Es cuando nos atrevemos a mirar el dolor de frente y entendemos, esto no tiene que ver con el otro, tiene que ver conmigo. En ese instante, la ilusión pierde su fuerza. Dejamos de esperar que alguien nos complete, porque reconocemos que nada fuera de nosotros tiene ese poder. Jung sostenía que, cuando nos reconciliamos con esas partes internas, la necesidad de aferrarnos desaparece de manera natural. Es como si algo dentro de nosotros finalmente encontrara descanso, y solo entonces podemos soltar sin esfuerzo, porque ya no queda nada que sujetar. Jung veía el desapego como algo mucho más profundo que simplemente intentar olvidar a alguien o seguir adelante. Para él, todo lo que nos ata a una persona o situación tiene raíces en el inconsciente, ese vasto territorio donde habitan recuerdos, deseos reprimidos y partes de nosotros mismos que nunca hemos reconocido por completo. Cuando sientes que no puedes soltar a alguien, no es porque lo ames de forma incontrolable, sino porque hay algo dentro de ti que esa persona representa, algo que aún no has integrado en tu propia conciencia. Jung afirmaba que proyectamos en los demás aspectos de nosotros mismos que no somos capaces de ver. Si alguien nos rechaza, muchas veces no sentimos solo el dolor de la pérdida, sino también la herida de viejas inseguridades que arrastramos desde la infancia. Si alguien nos ama, no es únicamente el amor de esa persona lo que nos conmueve, sino la sensación de finalmente ser vistos de la manera que siempre deseamos. Por eso, cuando una relación se rompe o no sucede como imaginábamos, no sufrimos únicamente por lo que perdimos fuera de nosotros, sino por lo que sentimos haber perdido dentro de nosotros mismos. Y ahí está el verdadero núcleo de todo. El desapego no se logra intentando borrar a la persona de la mente, porque nunca se trató realmente de ella. La raíz está en la historia que construimos, en el significado emocional que le dimos a ese vínculo. Jung explicaba que el inconsciente, cuando se ignora, dirige nuestra vida sin que lo notemos, y a eso solemos llamar destino.
Por eso puedes encontrarte repitiendo los mismos patrones de dolor, enamorándote de personas similares, viviendo situaciones familiares una y otra vez, aunque te prometas que esta vez será diferente. No es mala suerte, es el inconsciente intentando expresarse, pidiendo ser visto. Para Jung, el camino del desapego empieza cuando dejamos de luchar contra los sentimientos y aprendemos a escucharlos. En lugar de preguntarte, ¿cómo puedo olvidar?, él sugeriría que preguntes, ¿qué quiere mostrarme este dolor? Tal vez esté señalando una carencia antigua, una parte de ti que nunca se sintió suficiente, un miedo profundo al abandono, o incluso una idealización del amor que jamás cuestionaste. Cada fragmento de dolor es una pista, y, según Jung, cuando observamos esas pistas con valentía, comenzamos a integrar lo que antes permanecía oculto. Ese proceso es lo que Jung llamaba individuación, el camino hacia la totalidad. No se trata de deshacerse de alguien, sino de recuperar el poder que proyectaste en esa persona. Es como reunir los pedazos de tu alma que entregaste sin darte cuenta. Cuando eso ocurre, dejas de sentir que necesitas desesperadamente al otro para sentirte completo. La verdadera liberación no llega porque fuerzas el desapego, sino porque, al reencontrarte contigo mismo, ya no hay necesidad de aferrarte a ninguna ilusión. Y aquí está el aspecto más transformador. Jung decía que, cuando iluminas esas sombras e integras esas partes de ti, la vida cambia por sí sola. No solo sueltas a quienes deben irse, sino que dejas de atraer los mismos patrones de dolor. Es como si tu energía se transformara, y con ella, todo a tu alrededor comenzara a reorganizarse. Ya no tienes que refugiarte en el pasado, porque finalmente estás presente en ti mismo, y en esa presencia el desapego no duele. Sucede de manera natural, como un fruto maduro que cae del árbol en el momento perfecto. Cuando Jung decía que, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino, estaba señalando uno de los mayores secretos del desapego. No sufrimos por lo que perdemos fuera de nosotros. Sufrimos porque seguimos atados a imágenes internas que nunca fueron comprendidas. El verdadero desapego no consiste en borrar recuerdos, cortar lazos a la fuerza ni fingir que nada pasó. Para Jung, desapegarse es un proceso de integración. Es mirar las partes de nuestra psique que siguen atrapadas en viejas historias, resignificarlas y permitir que la vida retome su flujo natural. Por eso, desapegarse no significa volverse frío o indiferente, sino liberarse de los patrones emocionales que nos mantienen encadenados al pasado. La mente que no entiende este proceso se aferra a ilusiones, creyendo que el otro es la respuesta a un vacío interior. Pero la mente que aprende a iluminar sus sombras descubre algo mucho más profundo. El desapego es una consecuencia natural de quien encuentra su propia totalidad. Y por eso, aquí tienes 10 claves fundamentales para desapegarte sin dolor, según la visión profunda y transformadora de Carl Jung. 1. Reconoce la proyección. Jung enseñaba que proyectamos en los demás partes de nosotros que todavía no conocemos. Cuando alguien nos atrae intensamente o nos hiere, muchas veces no se trata de la persona en sí, sino de la imagen inconsciente que despierta. La primera clave es identificar esa proyección. Pregúntate, ¿qué veo en esta persona que en realidad es un reflejo de algo que falta en mí? Cuando recuperas esa energía y la traes de vuelta, recuperas poder y disminuyes el peso emocional que te ata. En lugar de intentar controlar o olvidar, comienzas a transformar. 2. Haz consciente lo inconsciente. Mientras no miremos nuestras heridas ocultas, estas seguirán repitiéndose en nuestras relaciones. Jung afirmaba que todo lo que no se integra vuelve como destino. Si sientes que no puedes desapegarte, probablemente existan recuerdos, dolores y creencias enterradas que guían tus elecciones. Hacerlas conscientes es el segundo paso. Observa los patrones, escríbelos, pregúntate de dónde vienen. Cada descubrimiento es luz, y con luz, la sombra pierde su poder. 3. Acepta el dolor sin resistencia.
Para Jung, todo dolor es una invitación a profundizar en ti mismo. Resistirlo solo prolonga el sufrimiento. En vez de intentar no sentir, permítete atravesarlo. El dolor, cuando se observa sin juicio, deja de ser una prisión y se convierte en una puerta hacia la sanación. Jung veía esto como un proceso alquímico. El sufrimiento crudo se transforma en conciencia cuando tienes el valor de enfrentarlo sin huir. 4. Descubre la historia que repites. Muchas veces, el apego no es por la persona actual, sino por algo mucho más antiguo. Puede ser la repetición de un patrón aprendido en la infancia, una necesidad no satisfecha o una sensación de abandono que nunca enfrentaste. Jung decía que, hasta que no lo veas, seguirás buscando fuera lo que en realidad nació dentro de ti. Comprender esa historia es como desenredar un hilo. De pronto, todo cobra sentido, y el apego pierde fuerza. 5. Recupera las partes de ti mismo. Cuando entregamos nuestro valor, nuestra alegría o nuestra seguridad a alguien, es como si dejáramos pedazos de nuestra alma con esa persona. Jung llamaba a esto pérdida de energía psíquica. Desapegarse no es cortar vínculos a la fuerza, sino recoger esas partes. Pregúntate, ¿qué creía que solo esta persona podía darme? Luego empieza a cultivar eso dentro de ti. Al recuperar esos fragmentos, dejas de depender del otro para sentirte completo. Sanéis, mira tu sombra. Jung decía que todo lo que no aceptamos en nosotros se esconde en la sombra. Cuando alguien nos ata emocionalmente, muchas veces es porque despierta algo que no queremos ver. Una inseguridad, un miedo o una necesidad de control. Al reconocer y abrazar esos aspectos, les quitas el poder de gobernar tu vida en silencio. Desapegarse sin dolor exige valentía para mirar de frente a la propia sombra y reconciliarse con ella. 7. Reconstruye tu imagen de ti mismo. Gran parte del apego nace de cómo nos definimos internamente. Puedes verte como alguien que solo es feliz con esa persona o alguien que no sabe vivir sin ella. Jung enseñaba que toda transformación comienza cuestionando esas imágenes y creando nuevas. En vez de definirte por lo que perdiste, empieza a verte por lo que estás construyendo. La mente sigue la imagen que sostienes de ti mismo, y cuando esa imagen cambia, el apego que parecía imposible se disuelve. 8. Comprende el significado arquetípico del vínculo. Según Jung, las relaciones no ocurren solo a nivel personal, también activan arquetipos universales. El amante, el niño herido, el héroe, la víctima. Cuando identificas qué arquetipo está activo en tu apego, ganas claridad. Si es el amante, quizás buscas fusión. Si es el niño herido, tal vez anhelas protección. Esa conciencia te saca del drama y te permite ver la dinámica con madurez, abriendo espacio para soltar sin sufrimiento. 9. Practica la individuación. La individuación es el camino central de Jung, el proceso de convertirte en quien realmente eres, integrando todas las partes de tu psique. Cuando comienzas a vivir desde dentro hacia afuera, dejas de aferrarte a lo que perdiste y sientes una libertad inesperada, porque comprendes que nadie puede completar lo que solo tú puedes realizar en tu interior. El desapego no es renuncia, es plenitud. 10. Convierte el final en renacimiento. Para Jung, todo cierre tiene una función simbólica: abrir espacio para que algo nuevo nazca. El apego duele porque creemos que estamos perdiendo, pero la psique nunca pierde, solo se transforma. Cuando entiendes el desapego como una etapa natural de evolución, en vez de una tragedia, descubres que en cada adiós hay un nuevo comienzo. Y entonces el dolor se disuelve y, en su lugar, aparece una fuerza silenciosa, la de quien aprendió a confiar en el flujo de la vida. Cuando Jung hablaba del desapego, no lo veía como un simple acto de olvidar o eliminar a alguien de la vida, sino como una inmersión profunda en la psique humana. Él entendía que aquello que llamamos apego
no está realmente vinculado a la persona o a la situación externa, sino al significado que nuestra mente le ha otorgado. Es como si el otro fuera solo un espejo, reflejando partes de nosotros que aún no conocemos o no hemos aceptado. Por eso, mientras no miremos hacia adentro, seguimos atrapados en el reflejo, creyendo que es el mundo exterior el que debe cambiar, cuando en realidad lo que necesita transformarse está en nuestro interior. Jung decía que todo lo que no es reconocido se mueve en la oscuridad del inconsciente, guiando nuestras decisiones, nuestros deseos e incluso nuestros dolores sin que nos demos cuenta. Por eso tantas personas vuelven una y otra vez a los mismos patrones. Relaciones parecidas, decepciones repetidas, esa sensación de estar siempre en el mismo punto incluso después de años. No es mala suerte, es la psique pidiendo ser vista. Mientras la conciencia no ilumine esas partes ocultas, el inconsciente seguirá repitiendo la misma lección. Y justamente por eso, el desapego no es un esfuerzo forzado, sino una consecuencia natural del autoconocimiento. Cuando comprendes lo que hay detrás del dolor, cuando ves de dónde nace esa necesidad de aferrarte a alguien que ya debía haber partido, algo cambia dentro de ti. Lo que antes parecía imposible de soltar comienza a perder fuerza, porque ya no se trata de la persona, sino de las partes de ti mismo que estás recuperando. Es como si cada recuerdo, cada emoción y cada lágrima se convirtieran en peldaños que te devuelven a ti mismo. Jung veía el dolor emocional como una invitación. Decía que el sufrimiento, cuando se observa con atención, no es un enemigo, sino un mensajero. Llega para mostrar algo que estaba oculto. Cuando sufres por alguien, no es solo su ausencia lo que duele, sino todo aquello que creías que esa persona representaba. Amor, seguridad, valor, pertenencia. Y es precisamente ahí donde comienza el verdadero trabajo interior, comprender que nada de eso está fuera de ti, sino que siempre ha estado dentro, esperando ser reconocido. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Al principio, puede resultar incómodo mirar esas partes escondidas, porque la mente prefiere distraerse, buscar culpables o confiar en que el tiempo lo cure todo. Pero Jung sabía que el tiempo, por sí solo, no sana nada. Solo esconde debajo de la alfombra aquello que, tarde o temprano, volverá a pedir atención. La verdadera sanación sucede cuando dejas de huir y comienzas a mirar. Cuando, en lugar de intentar olvidar, eliges comprender. Y al hacerlo, algo extraordinario sucede. El peso comienza a desvanecerse. No porque hayas aprendido una técnica para desapegarte, sino porque tu conciencia cambió. Cuando dejas de buscar en el otro lo que solo puedes hallar en ti mismo, la cadena emocional que te mantenía atado se rompe de forma natural. Ya no hay necesidad de luchar contra los recuerdos, de forzar el olvido ni de culparte por sentir. Simplemente entiendes, y en esa comprensión nace la libertad. Jung creía que, al iluminar esas partes, no solo te liberas de una persona o de una situación, sino de un patrón entero que se repetía en silencio en tu vida. Es como si cada verdadero desapego fuera también un renacimiento. No vuelves a ser quien eras antes. Te conviertes en alguien más completo, más consciente y mucho más fuerte. Y es entonces cuando el dolor deja espacio a la paz, porque finalmente comprendes que nunca fue el otro quien debía irse, sino que eras tú quien necesitaba regresar a sí mismo. Jung veía el desapego no como un acto voluntario de fuerza, sino como una consecuencia inevitable de un encuentro profundo con la propia psique. Creía que aquello que nos ata no es la persona ni la situación, sino los hilos invisibles de nuestra propia historia, entrelazados con recuerdos, deseos no satisfechos y partes olvidadas de nosotros mismos. Por eso, mientras intentamos arrancar a alguien del corazón sin comprender lo que ese vínculo realmente significa, el inconsciente sigue aferrándose a esa imagen con toda su fuerza. Decía que cada relación que nos marca es, en realidad, un espejo vivo. No miramos solo al otro, miramos fragmentos de nosotros reflejados en él. Por eso, incluso cuando alguien se va, sentimos como si una parte de nosotros hubiera sido arrancada. No es la persona la que falta,
sino el pedazo de nosotros que habíamos proyectado en ella. Y mientras no recuperemos ese fragmento, permanecemos atrapados, repitiendo recuerdos, reviviendo conversaciones y buscando respuestas que nunca llegan. Para Jung, esta repetición no era un error, sino un llamado. El inconsciente no se rinde hasta ser visto. Si no entiendes por qué te cuesta tanto desapegarte, es porque algo dentro de ti está pidiendo atención. Puede ser una herida antigua, un vacío que nació hace mucho tiempo, o una creencia silenciosa de que sin el otro no eres suficiente. Hasta que todo eso no sea llevado a la luz de la conciencia, sigues viviendo como si manos invisibles guiaran tus pasos. Y es justo ahí donde la sabiduría de Jung se revela. Desapegarse no es luchar contra esas manos, sino aprender a reconocerlas. Afirmaba que lo que negamos nos domina. Negar el dolor, fingir indiferencia o intentar seguir adelante sin mirar hacia adentro solo empuja el problema al fondo, donde crece y se manifiesta de formas aún más dolorosas. En cambio, la verdadera liberación ocurre cuando decides enfrentar de frente aquello que duele. Jung comparaba este proceso con una alquimia. El plomo del dolor, iluminado por la conciencia, se transforma en oro psicológico. La pérdida deja de ser únicamente ausencia y se convierte en un maestro silencioso, revelando quién eres y lo que aún necesitas integrar. Cuando comienzas a mirar hacia adentro, descubres algo sorprendente. La persona de la que intentas desapegarte nunca tuvo tanto poder sobre ti. Lo que dolía no era solo su partida, sino el significado que tu mente le había dado. Tal vez asociaste ese vínculo con una promesa de amor incondicional, de seguridad o de pertenencia. Pero nada de eso proviene del exterior. Siempre brotó desde dentro de ti. Y cuando comprendes esto, la necesidad de retener a alguien desaparece, porque ya no buscas fuera lo que siempre estuvo en ti, solo que dormido. Jung enseñaba que el encuentro con la propia sombra es inevitable en este proceso. La sombra no es algo malo, es simplemente todo aquello que todavía no has reconocido en ti. A veces, el dolor del desapego es el eco de un niño interior que nunca fue escuchado. Otras veces, es el reflejo de una parte tuya que aprendió a depender, a esperar que alguien más viniera a sanarla. Cuando miras estas partes con compasión, ¿sucede algo transformador? ¿Dejan de controlarte? El dolor se disuelve, no porque alguien haya vuelto, sino porque tú has regresado a ti mismo. Con el tiempo, Jung mostraba que este proceso genera un tipo especial de libertad. No la libertad fría de quien no siente nada, sino la libertad madura de quien siente profundamente sin quedar atrapado. Puedes recordar sin sufrir, amar sin necesidad de controlar y avanzar sin cadenas. Ese es el desapego que nace de la conciencia, no de la huida. Es como atravesar una tormenta y descubrir que en su centro existe una calma inquebrantable, porque ya no necesitas nada ni a nadie para sentirte completo. Y es entonces cuando el desapego deja de ser un final doloroso y se convierte en un renacimiento silencioso. Porque, como decía Jung, donde está el miedo, allí está tu tarea. El desapego es exactamente eso. No se trata de perder a alguien, sino de encontrarte a ti mismo. Cuando la conciencia despierta, la mente suelta de manera natural, porque ya no queda nada a lo que aferrarse. No pierdes, te liberas. Para Jung, el verdadero desapego no es solo un ejercicio emocional, sino un hito en el camino de la individuación, el proceso de convertirse en quien realmente eres. Creía que cada dolor de separación, cada sensación de pérdida o vacío, era una invitación silenciosa a volver la mirada hacia adentro y reencontrar aquellas partes de ti que aún permanecen en la sombra. Cuando te aferras a alguien o a algo del pasado, no es únicamente porque temes perder a esa persona. En realidad, sin darte cuenta, intentas conservar viva una imagen de ti mismo que solo parece existir a través de ese vínculo. Y es precisamente ahí donde la conciencia debe actuar, porque la vida, según Jung, nunca te quita nada sin antes darte la oportunidad de volverte más completo.
Imagina a alguien que no logra desprenderse de una relación terminada hace años. Para los demás puede parecer irracional, pero para esa persona es como si una parte vital hubiera quedado congelada en aquel tiempo. Jung diría que no se trata de la persona que se fue, sino de la parte del inconsciente que quedó atrapada en esa experiencia. Mientras esa parte no sea integrada, seguirá manifestándose a través de recuerdos, sueños e incluso en nuevas relaciones que repiten los mismos errores. Es como si la vida fuese un espejo insistente, reflejando una y otra vez la misma lección hasta que estés preparado para aprenderla. Jung veía el inconsciente como un campo vivo, lleno de símbolos, imágenes e historias que buscan guiarnos de regreso a casa, hacia nosotros mismos. Y el apego no es más que uno de esos símbolos, la expresión de una necesidad más profunda de reconciliación interior. Cuando no comprendes este lenguaje simbólico, sufres creyendo que solo te liberarás cuando el otro cambie, cuando regrese, cuando pida perdón. Pero la verdad es que la transformación no llega de afuera. El cambio comienza cuando observas lo que ese vínculo despierta en ti y, en lugar de huir, decides escucharlo. A partir de ese momento, el desapego deja de ser un acto de cortar para convertirse en un acto de integración, porque no se trata simplemente de soltar a alguien, sino de recuperar las partes de ti que habías entregado al otro. Es como recoger fragmentos de tu alma esparcidos en el pasado. Cada vez que abrazas un dolor, comprendes un patrón o aceptas una sombra, rescatas una fuerza que estaba dormida. Poco a poco, lo que antes era una herida abierta se convierte en cicatriz. No una marca que te limita, sino un recordatorio de que sobreviviste y renaciste. Jung afirmaba que, cuando integras esas partes perdidas, algo profundo sucede. El mundo exterior cambia de papel. Deja de ser un escenario de luchas emocionales y se convierte en un espejo claro. Ya no miras a los demás esperando que llenen tus vacíos. Ahora los ves como compañeros de camino, no como salvadores. Eso es la individuación. Dejar de vivir desde las expectativas y empezar a vivir desde tu propia esencia. En ese punto, desapegarse deja de ser doloroso, porque ya no hay cadenas que romper. Lo que había no era más que un nudo de inconsciencia, y cuando ese nudo se deshace, todo fluye. Por eso Jung decía que toda pérdida es también un renacimiento. Cada vez que algo o alguien se va de tu vida, la existencia te muestra un espejo y te pregunta, ¿quién eres sin esto? Al principio esa pregunta puede doler, pero después revela algo esencial. No eres lo que perdiste, eres quien permanece. Y cuando lo comprendes, nace una fuerza nueva, una que no depende de las circunstancias, de las personas ni de los recuerdos. Es la fuerza de la conciencia. La gran transformación ocurre cuando entiendes que el desapego no requiere prisa ni puede ser forzado. Surge de manera natural cuando dejas de luchar contra la realidad y comienzas a reconciliarte con ella. En lugar de decir, no puedo vivir sin, empiezas a decir, ahora me permito vivir por mí. Y ese cambio en tu diálogo interior lo transforma todo, porque para Jung, la psique siempre responde a las verdades silenciosas que te atreves a declarar. En el fondo, desapegarse es solo una palabra para algo mucho más grande, el regreso al centro, al punto en el que no necesitas nada externo para sentirte completo. Por eso, al final, la enseñanza más profunda de Jung no era deja ir, sino vuelve a ti. Porque cuando regresas, todo aquello que te ataba se desvanece como humo, y la libertad deja de ser una meta para convertirse en tu estado natural. Jung veía el desapego como una travesía profundamente simbólica, mucho más que simplemente dejar ir. Para él, todo lo que vivimos, especialmente aquello que más nos duele, es el lenguaje del alma. El inconsciente se comunica con nosotros a través de símbolos, imágenes, sueños y repeticiones. Por eso, cuando no conseguimos desprendernos de alguien, no se trata solo de una cuestión emocional, sino de un llamado simbólico, casi como una invitación a entrar en contacto con una parte oculta de nosotros mismos que suplica ser reconocida.
Él decía que la psique humana funciona como un vasto teatro interior, donde los arquetipos, patrones universales de comportamiento y emoción, representan historias silenciosas. Cuando nos aferramos intensamente a alguien, muchas veces estamos proyectando sobre esa persona uno de esos arquetipos. Puede ser la imagen del Salvador, del cuidador, del amante ideal o incluso de aquello que creemos que es nuestra mitad. Pero, para Jung, esas imágenes no están realmente en el otro. Son reflejos de partes de nosotros que aún no hemos integrado. Por eso, incluso cuando alguien se va, la mente sigue regresando a ese vínculo. No es la persona lo que nos ata, sino la representación inconsciente de lo que simboliza. En este punto, Jung veía los sueños como aliados poderosos en el camino del desapego. Creía que los sueños son el lenguaje puro del inconsciente y que, muchas veces, cuando estamos atrapados en alguien o en una situación, ellos nos revelan pistas ocultas. Pueden traer imágenes extrañas, pero cargadas de significado, mostrando exactamente lo que nuestra alma necesita comprender para poder liberarse. Por ejemplo, soñar repetidamente con alguien del pasado no siempre es simple nostalgia. Puede ser el inconsciente señalando que aún hay algo en esa experiencia que necesita ser sanado, algo que no está en el otro, sino en nosotros. Por eso, Jung no aconsejaba luchar contra los sentimientos, sino dialogar con ellos. Decía que lo que resistimos persiste. Cuando intentamos simplemente olvidar a alguien, empujamos el dolor hacia la sombra, ese espacio oculto de la psique donde todo lo que negamos permanece vivo, influyendo en nuestra vida sin que lo notemos. El verdadero desapego no nace de la represión, sino de la integración. Es cuando miras el dolor y preguntas, ¿qué quieres enseñarme? Que algo empieza a transformarse, porque la conciencia ilumina aquello que antes estaba perdido en la oscuridad. El proceso de individuación, para Jung, es precisamente eso: convertir todo lo inconsciente en consciente. Y, durante ese camino, cada pérdida, cada despedida y cada recuerdo doloroso dejan de ser obstáculos para convertirse en escalones. En lugar de ver el desapego como un acto de cortar lazos, comienzas a entenderlo como un acto de reconciliación con tu propia alma. Descubres que no necesitas borrar nada, solo necesitas resignificarlo. El recuerdo deja de ser una prisión y se transforma en un puente hacia tu libertad. Y esa transformación es casi alquímica. Jung comparaba la jornada del alma con el trabajo de los antiguos alquimistas. Ellos tomaban metales burdos, sin valor, y mediante un proceso de purificación los convertían en oro. De la misma manera, cuando enfrentas el dolor del apego en lugar de huir de él, lo purificas con la luz de tu conciencia. Lo que antes parecía insoportable se convierte en claridad, fortaleza y una paz profunda. El otro deja de ser la fuente de tu felicidad porque descubres algo aún mayor. Todo lo que buscabas afuera siempre había estado dentro de ti. Entonces, el desapego deja de ser un esfuerzo doloroso y pasa a ser una consecuencia natural. Ya no necesitas luchar contra los recuerdos, ni convencerte de que no sientes nada, ni forzarte a seguir adelante. Cuando la comprensión llega, la mente simplemente suelta. Es como despertar de un sueño y darte cuenta de que no hay nada más que sostener. Y lo más bello de todo es que, en ese estado, no pierdes tu capacidad de amar. Al contrario, aprendes a amar de una forma más profunda y libre, porque ya no es un amor nacido de la necesidad, sino de la elección consciente. Jung creía que ese es el verdadero poder del desapego. No endurece el corazón, lo expande. Porque cuando te liberas de las cadenas emocionales inconscientes, descubres una autonomía interior tan grande que ya no necesitas aferrarte a nada para sentirte completo. A partir de ahí, las relaciones dejan de ser un lugar de carencia y se convierten en un espacio de encuentro auténtico. Ya no buscas en el otro lo que solo podías encontrar en ti mismo. Y es justamente en ese punto donde el dolor desaparece. No porque hayas olvidado, sino porque has integrado. Cada recuerdo deja de ser una herida abierta y pasa a ser un testimonio de tu crecimiento. Entonces comprendes, como Jung solía decir,
que no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino volviendo consciente la oscuridad. El desapego, según Jung, no consiste en apartar recuerdos, sino en transformar la manera en que te relacionas con ellos. Es el acto de iluminar aquello que estaba oculto, de comprender que nadie se lleva partes de ti, sino que simplemente despierta lo que necesita ser sanado. Cuando comprendes esto, la pérdida deja de existir y solo queda la liberación. Lo que antes era dolor se convierte en claridad. Lo que parecía una prisión se revela como un camino, y descubres que no es necesario forzar el soltar. Cuando llega la conciencia, la mente se abre de manera natural y el corazón encuentra paz. Si este mensaje resonó contigo, dale like ahora mismo para que pueda llegar a más personas que necesitan esta transformación. Y si deseas seguir explorando las enseñanzas de Jung y sumergirte en contenidos que van más allá de la superficie, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no solo encontrarás conocimiento, sino también una invitación a vivir con más conciencia, ligereza y verdadera libertad interior.